Hola, hoy les traigo un video muy educativo y útil para las personas que están buscando empleo o que se están preparando para una entrevista de trabajo. Me acompaña el día de hoy la profesional Perla Jiménez, que se encarga de o ha trabajado en el área de reclutamiento, tiene una vasta experiencia reclutando personal, dando coaching. Y nada, vamos a pasar con ella para que ella se presente formalmente, quién es, qué hace. Sí, yo tengo ya bastante experiencia, tengo ya más de 12 años en el mercado de recursos humanos, he trabajado en distintas instituciones y bueno, también soy especialista en coaching, hago procesos con empresarios, con personas en particular life coach, etcétera. Entonces, también trabajo la parte de reclutamiento, nómina y soy generalista en el área de recursos humanos. Ok, perfecto. Un contenido muy amplio en tu experiencia, qué bonito, qué chévere. Entonces, el propósito de esta entrevista que estamos haciendo aquí es con respecto a qué hacer y qué no hacer en una entrevista. Y basado en eso, de qué hacer, qué no hacer, ¿qué tú le recomiendas a una persona que esté buscando empleo? Ok, primero es que pueda enfocarse en qué es lo que anda buscando, preparar un currículum adecuado a su experiencia. Hay muchísimas bolsas de empleo en distintos canales, como LinkedIn, también en Telegram hay diferentes canales, y en algunas empresas, dependiendo a qué se dediquen, lo publican en otros medios como periódicos y demás. Lo primero es preparar un currículum adecuado, enviarlo a la institución, prepararse para la entrevista adecuadamente. Siempre es bueno considerar y tener el nombre de la persona que lo va a entrevistar para cuando llegue a la institución sepa a quién se va a dirigir. Ok, ok. Entonces, tú mencionaste una palabrita clara ahí, o sea, lo que yo pude captar, de que prepares un currículum adecuado para la entrevista. ¿A qué tú le llamas adecuado? Primero es que el currículum tiene que tener tus datos laborales, tiene que tener tu nombre, tu preparación, importante tu dirección, porque dependiendo del sector también donde tú residas, hay algunas empresas que buscan personas que vivan cerca por la comodidad, etcétera. Siempre es bueno que coloques la institución, el tiempo, si saliste o estás actualmente, y que detalles por lo menos 4 o 5 líneas de las funciones que tú desarrolles en esa institución, en la posición en la que te desempeñas. Ok, entonces en cuanto a esta misma parte del tema de un currículum adecuado, si yo por ejemplo estoy entrevistando una persona, tengo el currículum perfecto, o sea, para mí es la vacante ideal. ¿Cómo yo garantizo de que ese currículum sea real? Porque por ejemplo hay algunas personas que por poner el currículum más amplio, a lo mejor no son honestas, mienten en cuanto a sus habilidades. O sea, ¿cómo yo garantizo de que ese currículum realmente sea real? Ok, el primer filtro que una persona especialista en reclutamiento hace es la llamada telefónica. Okay. Llaman, verifican que toda la experiencia se detalle de esa manera y luego entonces cuando la persona se expresa, te dice cuáles son sus experiencias y va detallando, entonces ya tú puedes ver qué es real y qué no. Luego sigue una entrevista personal en la que ya tú vas a aplicar pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, etcétera, que también ahí tú te vas a dar cuenta si es si es muy real lo que se dice en el currículum o no. Ok, perfecto. Claro, porque se da mucho el caso de que hay gente que por tener un trabajo mienten Sí, a veces en cuanto en cuanto a su currículum. Y que, o sea, cuando mienten, o sea, ¿qué tú le recomiendas a una persona? Porque se puede dar el caso de que por alguna razón no le den el trabajo porque no aplicaron esas medidas que tú mencionaste ahí de pruebas, referencias laborales y demás. Okay. Mira, esos son de los puntos que se puede decir están en contra del candidato, porque tarde o temprano la verdad va a salir. Y por más que quizás algún empresario no tome las medidas y no cumpla los requisitos para hacer el proceso de reclutamiento y quizás hasta por desesperación le den entrada a la institución, a la larga eso va a salir y se va a ver. Y en muchos casos la persona lo que hace es que entra y a veces a los 15 días lo sacan. Okay. Entonces siempre como que se les recomienda a los candidatos que sea totalmente real lo que coloquen ahí, que hablen la verdad, que no mientan,
porque al final es como una pérdida de tiempo para el mismo candidato como para Y para nosotros los reclutadores también. Entonces, ¿cómo debería yo prepararme para empezar una búsqueda? Ok, lo primero es que tú vas a definir una descripción de puesto. Vas a poner todas las funciones, a quién se reporta, etcétera. Vas a verificar si hay presupuesto para pagar ese salario. Muy importante. Muy importante. Entonces ya luego es la publicación del empleo. Obviamente, en la publicación del empleo no se colocan todas las funciones que va a desarrollar, sino simplemente como algo más resumido. Los currículos que te lleguen, ya de ahí tú vas a hacer un filtro, dependiendo si se ajusta totalmente al perfil que tú estás buscando. Entonces, luego con esa descripción de puesto, con los perfiles ya, con su llamada telefónica, lo que sigue son las entrevistas presenciales. Obviamente, ahí importa mucho cómo la persona se presente, la puntualidad que tenga, la manera de cómo se desenvuelve y demás. En los procesos de entrevista es como venderte como candidato. Okay. Entonces, la manera en que tú lo hagas va a asegurar, o que el candidato lo haga, va a asegurar que pueda permanecer en el proceso de reclutamiento. Okay. Para ti, como empresa, te prepararías con la descripción de puesto, haciendo el filtro de la entrevista telefónica, porque en muchas ocasiones los candidatos aplican, pero el salario que tú ofreces como empresa no es el que ellos quieren, y desde ahí ya pues se descarta esa parte, y no se hace que el candidato pierda un tiempo valioso. Luego de esas entrevistas, siguen las entrevistas con el supervisor, que eso es como la recta final. Luego de aplicar referencias laborales y pruebas psicométricas, sigue la entrevista con el supervisor y de ahí entonces ya se toma la decisión y se hace una oferta. Entonces, en cuanto a las preguntas que se le hacen al candidato, por ejemplo, ¿qué preguntas, qué respuesta yo puedo o no dar? Por ejemplo, yo estuve entrevistando a una persona una vez y yo le dije le pregunté que cómo se veía esa persona en 5 años. Entonces, a lo que ella me respondió, bueno, yo me veo en Pensilvania, me veo en otro país. Okay. Le pregunté a otra, por ejemplo, y ella me contestó, yo me veo igual como usted está, con mi propia empresa, okay. Y por ahí se fue. Entonces, ¿cuáles son, ese tipo de preguntas? La respuesta, ¿cómo tú la analizas? Esas dos respuestas, ¿cómo tú la analizarías? ¿Se le puede dar o no el puesto a esa persona? O en su defecto, ¿cuál sería la respuesta adecuada en cuanto a esa pregunta? Por ejemplo, esa en específica, ¿cómo se ve usted en 5 años? Ok, son preguntas muy buenas, son preguntas abiertas porque van a dejar que el candidato se desarrolle y abunde y diga todo lo que quiere. Básicamente es tú saber como empresa qué es lo que tú andas buscando. Si tú andas buscando a una persona que permanezca en la empresa y que haga carrera y se desarrolle, una persona que se vea en 1 o 2 años en otro país no te va a convenir. No. Porque ya la curva de aprendizaje que tú desarrollas se cumple en 1 año. Tú sabes que cuando un empleado ingresa se le hace una evaluación trimestral, pero la curva para que el empleado esté preparado para desarrollar esa posición se lleva 1 año. Entonces ya tú vas a agotar esa curva con una persona que se te va a ir. Okay. Obviamente, eso depende mucho del candidato. El candidato también tiene que saber qué es lo que quiere, qué es lo que anda buscando, cómo se proyecta. Y obviamente, si tú sabes que no vas a durar un tiempo en una institución, pues busca empleos que sean temporales. Okay. No busques empleos que sean de larga permanencia, porque ahí te afectas tú y afectas también a la empresa. Sí, porque entonces pierde tiempo la persona y pierde tiempo la empresa. Exacto. Entonces, dentro de todo lo que contestaste, mencionaste una evaluación trimestral. Hay empresas que hacen sus evaluaciones trimestrales y hay otras que nunca dan evaluaciones ni siquiera anuales. Entonces, en cuanto a ese caso, para las empresas, ¿cuál es la importancia de esas evaluaciones y también del coaching o de las capacitaciones, servicio al cliente y ese tipo de cosas? ¿Qué tú le recomiendas a las empresas, sean pequeñas o grandes? Ok, mira, existen diferentes tipos de evaluaciones, se llaman evaluación del desempeño. Hay una que es a los 21 días de la persona haber ingresado, que esa te ayuda muchísimo más a filtrar realmente cuáles son los objetivos de esa persona, cómo se está comportando, si está llegando puntual, si se deja guiar, etc. Esa es la de 21 días. Hay una de 3 meses, que es como para ya asegurar la permanencia en la posición, y hay unas que son anuales. Todo eso depende de los reglamentos que tenga la institución. Pero ¿por qué son importantes todas? Porque todas nos ayudan a filtrar, a medir el desempeño y a verificar cómo van avanzando nuestros candidatos o nuestros nuevos ingresos. Las anuales son súper importantes porque
te dejan ver cómo ha seguido esa persona desarrollándose, además de que también te permite ver qué entrenamientos necesita, qué tú puedes implementar en la empresa como un plan de felicidad. Felicidad laboral. Felicidad laboral para que los empleados, eso asegura mucho la permanencia y es muy bueno. Todas esas evaluaciones son muy importantes, dependiendo cómo tú las estructures, miden el desempeño, miden el conocimiento técnico, miden la personalidad, y eso hasta te ayuda a ver a ti como empresa si una persona puede ocupar una posición de supervisión porque se perfila o porque tú lo estás preparando con cursos y demás cosas que necesitas. Ok. Entonces, en cuanto al emprendimiento, sabes que el emprendimiento es muy variable. Hay emprendimientos que son muy pequeñitos, sí, tipo familiar. Hay emprendimientos que son ya que están estables, bien estructurados, que a lo mejor pueden pagar un tercero o tener una persona de reclutamiento en su oficina. Y hay otras que ya están totalmente establecidas, que pasan ya por medianas o grandes empresas. Esas pequeñitas empresas, ¿de qué manera, en cuanto a la economía, se puede trabajar esa parte, que no se vea el emprendimiento afectado? Porque si bien es cierto, las personas, bueno, las empresas a veces se enfocan en el área de venta, quiero vender, pero se olvidan del personal, cuando el personal es muy importante y a lo mejor tú entrenando y capacitando a ese personal, a lo mejor te llegan ventas que se te están cayendo por el tema del servicio al cliente. O sea, ¿qué se le pudiera recomendar a un pequeño emprendedor para que no se vea con esas actividades o entrenamientos fuera de su empresa, sino que de alguna medida económica que pueda optar para poder tener esas capacitaciones y ese coaching? Okay. Lo primero es ver qué es lo que tú quieres como institución, todo eso, qué pie tú estás parado, como popularmente se dice. Ya verificando qué entrenamiento necesita tu personal, porque no es como que tú tienes que dar todo un plan de capacitación general que sea todos los fines de semana o que sea todas las semanas, no. Claro. Es como que hay muchísimos medios, así como hay personas como yo que se dedican específicamente a eso, también está Infotep, que proporciona entrenamientos. Entonces, es muy importante porque aunque quizás hay empleadores que están muy enfocados en las ventas, y es sumamente importante, al final siempre va a llegar esa parte de que se puede mejorar. Se mide con la evaluación del desempeño, tú defines qué entrenamientos tú quieres, sea inteligencia emocional, servicio al cliente, hasta agresividad en las ventas, en dado caso, por decirlo de una manera, en que la gente esté activo vendiendo. Todos esos entrenamientos al final sí van a sumar. Tú lo vas a ver no como un gasto, sino como una inversión. Como una inversión. Vas a desarrollar a tus candidatos, ellos van a ver que la empresa se está interesando en ellos, o empleados, por así decirlo, colaboradores. La empresa se está interesando en ellos, en desarrollarlos, porque al final es un conocimiento que le queda a ellos, pero ellos te están prestando un servicio. Claro. El primer interesado tiene que ser los empresarios en desarrollar a su personal. Ok, tú mencionaste una institución muy importante aquí, Infotep. Entonces yo quiero que tú le expliques a las personas, hay muchos emprendedores que a lo mejor no saben qué es Infotep. Entonces, nútrenos a nosotros, ¿qué es Infotep? Cuando tú dices emprendedores, son con empleados, son empleadores. Sí, exacto, empleadores. Porque a veces los emprendedores es una sola persona, quizás no en tesorería, no paga, etc. Sí, por eso todo te lo menciono. Todo empleador que tiene personas en tesorería, obviamente como lo manda la ley, tiene que ser así, sí. paga Infotep, porque eso es por ley. Y ya, y tú pagar Infotep es un mínimo costo. Ya tú puedes optar por capacitaciones. Ellos tienen un calendario anual, te mandan un asesor, dependiendo de la zona donde tú estés ubicada, tú solamente tienes que llamar al servicio al cliente y pedirlo. Te mandan un asesor y ellos te proporcionan capacitación totalmente gratis. Lo único que tú tienes que suplir es como la picadera, que ya eso es como también parte del mismo evento, y ya el calendario de entrenamientos que tú quieres desarrollar al año. Se planifican esas fechas, te mandan facilitadores y ya tú estás desarrollando tu personal por un bajo costo. Claro. Por el más mínimo costo. Otra pregunta que tengo para ti es, si yo fui a una entrevista, yo entiendo que me fue muy bien y todo, pero yo veo como que no me llaman y ha pasado un tiempo. ¿Yo puedo dar o no seguimiento a esa entrevista? ¿Puedo llamar a la empresa? Sí, y preferiblemente por el mismo medio que te han contactado. Algunos reclutadores manejan algunos picos de trabajo y no siempre van a poder dar una respuesta automática o inmediata. Entonces siempre se les recomienda a los candidatos que en el lapso de, si no te han dado respuesta y ya pasó una semana, tú puedes escribir o llamar, siempre utilizando el mismo medio que el reclutador utilizó contigo, o sea, llamada, correo electrónico, etcétera. Okay. Y ya si pasa más tiempo y no recibes una respuesta, máximo un mes para dar seguimiento. Pero siempre cuidando las formas.
muy importante, cuidando las formas, porque sabemos que la empresa tiene sus procesos internos. Hay muchísimos procesos de reclutamiento que se detienen por muchas razones. En ocasiones, eso se maneja internamente, obviamente. Ok. En ocasiones, la vacante se detiene. En ocasiones, hay alguien interno de la empresa que está interesado y se le da la oportunidad para ocupar esa vacante, para que se desarrolle dentro de la institución y también haya más motivación y mejor ingreso. Y en ocasiones, por temas presupuestarios, se tiene que detener la vacante hasta cierto tiempo. Entonces, los reclutadores manejamos todas esas informaciones, pero no siempre te las podemos proporcionar. Por eso siempre es bueno que cuando un candidato de seguimiento cuide las maneras, las formas, tratando de no ejercer mucha presión. O no hostigar también. O no hostigar, claro, porque se manejan muchos picos de trabajo que ya de por sí requieren la atención de la persona que está reclutando. Claro, claro, te entiendo perfectamente. Entonces, ¿cómo influye la vestimenta, la higiene personal en cuanto a una entrevista? Muy importante, porque esa es tu presentación personal. La primera impresión es la que cuenta, se dice, como frase popular, se usa mucho y es totalmente cierta. Porque ¿qué mensaje tú quieres dar a la empresa como candidato? Que una persona que se cuidó antes de salir, que revisó su vestimenta, que llegó adecuado, y que esa persona también conoce las normas y reglamentos de las instituciones en general y sabe cómo presentarse. Entonces ya desde ese cuidado que tú estás teniendo como candidato, con tu presentación y tu higiene, le dice mucho a la empresa. Ok, perfecto. Yo entiendo que la entrevista ha sido muy productiva. Me parece que hay muchos puntos importantes que has mencionado. Ya por último me gustaría preguntarte, ¿cuál sería un buen proceso para iniciar un reclutamiento? Ok, los pasos que el reclutador podría desarrollar para que ese proceso sea totalmente efectivo. Muy fácil. Lo primero es que tiene que cumplir con el rapport. El rapport en psicología es un término francés que habla de conexión o empatía. Quiere decir que cuando tú vas a recibir un candidato, tú tienes que prepararte primero. Okay. Lo primero es que tú tienes que tener por lo menos tu formulario de entrevista estructurada impreso, la solicitud impresa, tener un personal en recepción que recibe a esa persona. Los candidatos en muchas ocasiones llegan temprano, porque salen con tiempo de su casa y eso hasta habla un poco de la responsabilidad. Okay. Pero también es asegurarte de que el ambiente en que tú vas a entrevistar a esa persona sea cómodo, que tenga una buena temperatura, que tenga un buen olor, que no haya más personas que escuchen lo que ustedes están hablando en la entrevista, porque obviamente son datos que son confidenciales. Y en muchas ocasiones cuando se hace en oficinas abiertas y hay más personas, el candidato puede retener un poco la información porque es incómodo. Sí. Entonces es como todo ese proceso previo para tú iniciar el proceso de entrevista, de tú cuidar que si el aire está muy frío, la persona le va a dar frío y se va a sentir un poco incómodo. Sí. Que si hace calor también, de asegurarte que cuando esa persona llegue tú le puedas ofrecer agua, le puedas ofrecer café y que tú puedas explicarle correctamente el formulario de solicitud de empleo. Porque en muchas ocasiones son personas que ni siquiera han llenado un formulario y a veces lo dañan, cometen ese pequeño error. Entonces, el establecer el rapport incluye todas esas partes que tú puedes desarrollar como reclutador para que el candidato se sienta cómodo en el proceso de entrevista, pero para que también tenga una buena imagen de tu empresa, de que tú cuidas hasta esos detalles. Ay, pero perfecto, es toda una estructura de proceso. Sí, la gente piensa que es muy fácil el reclutamiento, señores, pero ya vemos que tenemos pasos a seguir, tenemos lineamiento, tenemos un proceso bien estructurado para una buena selección. Me surge una última pregunta. Por ejemplo, yo tuve el caso de que entrevisté a una persona y le hice una segunda citación para una segunda entrevista, valga la redundancia, y la persona no llegó a la hora acordada. Entonces, en ese caso, ¿qué tú me recomiendas? Porque cuando se llamó la persona para saber por qué no llegó a la entrevista, ella contestó de que no tenía pasaje. Entonces, en ese caso, ¿tú la descartas completamente o cuáles son los pasos a seguir en cuanto a eso? Ok, no 100%, no la descartaría, porque ya el hecho de que pase a una segunda entrevista es porque el candidato gustó, o se expresó bien, o tiene las competencias para la posición. La verdad es que nosotros tenemos que ser conscientes y empáticos con la situación actual del país. Hay personas que tienen mucho tiempo sin empleo y no tienen a veces a quién pedirle prestado para un pasaje. Entonces, también evaluar esa parte de que sea real la situación. Claro. Pero se puede crear un alineamiento con el director o la cabeza de todo el proceso
de poder suplirse del pasaje. Hay en ocasiones candidatos que tienen que viajar desde el interior del país aquí a la ciudad a procesos de entrevista y procesos de evaluación, y sabemos que están haciendo un gasto. Sí. Entonces, en esas ocasiones de que los candidatos no pueden, por eso están buscando empleo. Es Perfecto. totalmente válido que se le pueda proporcionar hasta de caja chica, crear un pequeño presupuesto, porque no es como que se van a ir 5,000 pesos. Supongamos, es quizás un pasaje. Entonces, se le facilita el proceso al candidato, porque yo digo que siempre nosotros tenemos que apelar a también tener esa vena de querer ayudar a los demás dentro de nuestro proceso de reclutamiento. Entonces, cuando nosotros vemos que es real la situación, podemos darle el pasaje. Bueno, pero me parece muy atinada tu respuesta, muy productiva. Realmente sí hay muchas personas que caen en ciertas situaciones económicas que a lo mejor no pueden ir a una entrevista por un pasaje. Hay personas que a veces no entienden eso, pero me gusta tu respuesta porque es muy empática, sí. Me encanta. Y nada, te damos las gracias por estar aquí, gracias por compartir este momento con nosotros. Recordándole a las personas que están viendo este video que Perla trabaja con coaching, servicio al cliente. Recursos de servicio al cliente, recursos humanos, toda esa parte. Me encanta, estamos aquí para ayudarle.